nuestra siguiente invitada esta vez. Estamos con Katy Noriega, abogada laboralista y asociada. ¿Te parece si te paso el dato para que estudio, te encanta decirlo? Ajá, sí. Del estudio iberoamericano Filippi Prieto Carrizosa Ferreiro do Llúria. Adelante. ¿Aló? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, lo dije muy mal. Lo dije muy mal esta vez, porque en otras ocasiones me salió mejor. Pero es del estudio iberoamericano Filippi Prieto Carrizosa Ferreiro do Llúria, ¿no? Ese es el nombre correcto, ¿no? Casi que perfecto. ¿Cómo están? Qué bueno, muchas gracias. Buenas noches, Mario Katy. y Diego, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, hablemos un poco sobre lo que está pasando, y es que los contagios están aumentando drásticamente, justamente por fiestas este fin de año. Mucha gente está contagiada y varios puestos de trabajo están afectando, ¿no? ¿Cómo podemos empezar esta conversación en un ámbito global sobre lo que está pasando en el trabajo y también con los contagios, desde su punto de vista? Es una excelente pregunta, porque en efecto las empresas están sintiendo, con ocasión de la nueva variante circulando, que esto está golpeando, por supuesto, la salud de los trabajadores, que es lo primordial, pero también el desarrollo regular de las actividades. Así, sin duda, sigue siendo el tema de salud el primer aspecto a considerar, pero por otro lado las empresas se preguntan ¿y qué hacer en este contexto en el que el trabajo no puede repartirse entre las personas que quedan y en el que tengo que otorgar descansos aun cuando tenemos una población mejor posicionada para enfrentar estas circunstancias, ¿no? Gracias al avance del proceso de vacunación? Y sobre esto, bueno, el gobierno ha puesto atención y ha comenzado a modular hasta cierto punto razonablemente las normas, de modo que podamos tener un retorno a la actividad seguro, pero también más próximo, dado que los síntomas ahora están mucho más acotados que los que teníamos al inicio de esta emergencia sanitaria, ¿no? Sí, ahora, doctora Noriega, hay muchas denuncias ciudadanas que dan cuenta sobre empleadores que solo están dándole validez a las pruebas moleculares, por ejemplo, positivas para efectos de la licencia con goce de haber. ¿Esto es correcto o no? Porque la antígena también serviría, ¿no? Por supuesto. En efecto, la norma que regula este tema, bueno, las distintas normas que de una manera u otra se pronuncian al respecto, reconocen la validez de ambas pruebas para efectos de la detección. Esto quiere decir, como ya salió indicando el Ministerio de Salud, bueno, la SUNAFIL, que cualquier empresa que se niegue a reconocer la validez de estos certificados, bueno, de estas acreditaciones con base a estas tomas, sea antígena o PCR, incurriría en una infracción laboral. Por lo tanto, al ser información que se encuentra recogida en el INS, que le da este carácter de validez, pues las empresas no pueden condicionar la presencia de los trabajadores a la toma de una prueba PCR, más aún en este contexto en el que sabemos que además de que cuestan, demoran más días. Así es. ¿No? Ahora, digamos, vamos a poner acá ejemplos específicos, porque es bueno también que la gente entienda, ¿no? Digamos que acá Javier Salazar, quien es nuestro jefe de cámaras, tiene algunos síntomas. ¿De quién es la responsabilidad de descartar estos síntomas, de que no sea COVID? ¿De la empresa o de él mismo? Las empresas deben tener un servicio de salud, dependiendo de sus dimensiones, con más o menos profesionales. En algunos casos las empresas pequeñas pueden hacerse desde un tercero externo, una enfermera, en algunos casos ya por el número de trabajadores, un médico ocupacional. Cualquiera sea el caso, este servicio de salud tiene que encargarse de este primer, vamos a decirlo de alguna manera coloquial, triaje, conociendo de estas circunstancias cuando estos síntomas son comunicados por los trabajadores al empleador. ¿Ok? Entonces, si yo le toco la puerta a mi empleador durante la jornada laboral y le digo, me encuentro en estas condiciones, no tengo esto, el análisis preliminar del caso lo tendría que hacer este médico ocupacional. Un escenario distinto es si esto me ocurre un fin de semana, en mi periodo vacacional, en cualquier periodo de descanso, en el que seguramente yo puedo hacer. Pero imaginémonos que estamos en un contexto de actividad regular, lo tendría que hacer esta primera evaluación el médico ocupacional. La consecuencia de este primer contacto, si la empresa toma pruebas dentro de la empresa, que no es obligatorio, pero si lo está haciendo y tiene la capacidad de registrarlas, adelante, lo puede hacer. Si la empresa tiene algún convenio privado con una empresa tercera para tomar pruebas PCR, por ejemplo, también lo puede hacer, pero no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que el médico ocupacional derive, es decir,
indique al trabajador en cuestión que tenga que acudir a un centro de atención médica, cualquiera sea este, público o privado. Esto dependerá de las condiciones que se manejen en el contrato que han ofrecido al trabajador, pero el siguiente paso para un trabajador sospechoso debe ser acudir a un centro médico. Este centro médico determinará si te toma la prueba o si no te toma la prueba, pero el asunto es que una persona que presenta síntomas debe salir ya con un prediagnóstico que le ordene aislamiento, para garantizar que ante la confirmación con una prueba, esto no se difunda entre el resto de trabajadores. Claro, claro, importante. Ahora, lo que me ha sorprendido muchísimo también son las multas, ¿no? Sí. Las cuales podrían ser pasibles a aquellas empresas que no cumplan, ¿no? Obviamente con este derecho ahora, ¿no? Digamos que las empresas siempre han tenido la obligación de velar por la seguridad y salud de los trabajadores. Lo que ocurre ahora es que tenemos obligaciones más puntuales que, dado el contexto, han ido estableciéndose para que quede claridad. Y dado que no hablamos solo de la condición individual del trabajador, sino del riesgo de contagio al resto de nuestra población laboral, tenemos que ser ultra cuidadosos, porque la actividad es importante, pero sin duda la salud entra en primer lugar. Claro, importantísimo. Ahora, ¿cómo usted ve la labor de la SUNAFIL? Si bien es cierto, antes de la pandemia era muy cuestionada respecto a las empresas informales que tenía. ¿Usted cree que hay abasto respecto ahora que necesitan estar más pendientes de estas acciones y estas denuncias? Bueno, la SUNAFIL tiene un rol importante. Su rol en principio debería ser orientar la actividad de las empresas. Estamos totalmente de acuerdo sobre la capacidad es limitada. Y que se centran fundamentalmente en la empresa formal, con lo que dejamos casi que por fuera toda la actividad informal que puede tener un nivel de control en materia preventiva de contagio del COVID mucho menor, si es que existe en algún nivel. Pero la SUNAFIL pretende hacer un buen trabajo dentro de sus capacidades. El tema de COVID está reaccionando más que haciéndose de oficio, entonces vemos que están tratando de conseguir generar una presión, por lo menos generar una advertencia. Como ustedes hacen notar, la manifestación expresa de cuánto puede ascender una multa en caso yo me resista a estas circunstancias genera eco, y eso es lo que finalmente queremos, ¿no? Que las empresas sean conscientes de hasta dónde pueden llegar. Claro. Ahora, la SUNAFIL quizás ha sido cuestionada también durante este tiempo que ha pasado y bueno, hasta ahora, porque no se han estado haciendo quizás las inspecciones como deberían de estarse. Oficio. Exacto, ¿no? Inspecciones para ver también los derechos laborales, ¿no?, de los trabajadores. Muchos, por ejemplo, empleados se quejan, también trabajadores, de que no se les está pagando completo su sueldo y se les está pagando como si estuviésemos a inicios de la pandemia. Bueno, sin duda la virtualidad y los grandes espacios en los que hemos tenido licencias con goce han dejado, no solo para los trabajadores de las empresas públicas y privadas, una necesidad de adecuarse a esta situación y de aprender qué cosa dicen las normas, y a su vez para los empleadores también, ¿no? Entender cómo abonar, qué implica una licencia, cuándo compensarla, etc. La SUNAFIL no ha sido la excepción, ¿no? También ha tenido que funcionar de manera virtual y en gran parte, y sin duda está también un proceso de adecuación. Un proceso de adecuación en el que creo que no solo debemos responsabilizar a la SUNAFIL sobre su limitada capacidad por cuestiones de número, etcétera, sino también por la poca claridad que han tenido muchas normas, que han llevado a algunas empresas también a adoptar decisiones dentro de lo que su interpretación les ha permitido, y en otros casos, sin duda, al margen de la ley, pero también tenemos un porcentaje no menor de empresas que creen estar alineadas y en realidad la ley no ha sido muy clara respecto de cómo proceder. Ahora, para ir concluyendo, ¿qué pasaría con los trabajadores independientes quienes trabajan por recibo por honorario? ¿Ellos también tendrían un descanso médico en este contexto? Lo que tienen los trabajadores independientes, sobre todo quienes igual se vinculan con empresas, es el mismo nivel de protección en materia de prevención y control del contagio. Quiere decir que si yo soy un tercero en las instalaciones, tercero no laboral, me refiero a un independiente, a un cuarta categoría o recibo por honorarios, como coloquialmente lo conocemos, tiene que estar igualmente mapeado y protegido por la empresa en cuyas instalaciones presta servicios, o a favor de la que presta servicios remotos o mixtos o lo que fuese. Para efectos del descanso médico, en realidad esto
estas personas tienen atención médica primaria, bueno, por la universalidad del servicio de salud, pero no tendrían propiamente descansos médicos, algo que estén asegurados a salud a través de sus aportes voluntarios, ¿no? Claro. En este caso, la atención de emergencia, sin duda, las pruebas de descarte que se pueden tomar, porque todos tenemos acceso a poder acudir a estos centros médicos para que nos ayuden en ese tema, sí, pero lo otro no estaría bajo esta cobertura. Bueno, muchas gracias, doctora Noriega, quedó clarísimo y seguramente vamos a estar conversando en otra oportunidad para ver también sobre derechos laborables, que no hay que olvidarse, ¿no? Que son importantes obviamente también, ¿no? Que los trabajadores refresquen realmente cuáles son sus derechos, porque hay muchos que, claro, están recibidos por honorarios, hay por part-time, también hay diferentes modalidades de trabajo y no saben sus derechos, ¿no? Como por ejemplo el acceso a las vacaciones, por ejemplo, ¿no? En part-time, que también hay, ¿no? Y también, bueno, en planilla, pues la gente que está en planilla y todo lo que tienen que recibir. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas cuídense. noches, gracias. Muchas gracias. Bueno. Estuvimos con... ¿Le gusta Sí. decir el nombre? A ver, Sí, Katy de verdad que Noriega. sí, exacto. Abogada claro que sí. laboralista. Katy Noriega, abogada laboralista y asociada principal del estudio iberoamericano Filippi Pietro Carrizosa Ferrero de Juan Uria. Ahí está, perfecto. Así es. Tú sí, Así es. ¿ah? Bueno, hago el esfuerzo también. ¿Ah? No, sí.